Mediante este video quiero hacer evidente algunas características de la molécula de agua. La primera es que el agua es una molécula polar. Si ustedes observan, el hidrógeno tiene una carga positiva parcial, el otro hidrógeno tiene una carga positiva parcial, mientras que el oxígeno, al contener más electrones, tiene carga negativa parcial. En otras palabras, el agua tiene polos, el oxígeno es el polo negativo y los hidrógenos son el polo positivo. Esto es muy importante porque cuando dos moléculas de agua se acercan entre sí, el polo negativo, que es el rojo, atrae al polo positivo, que es el blanco. Esta atracción entre más cerca es más fuerte. A esta atracción tiene nombre especial. Se le conoce como puentes de hidrógeno. Así que el agua genera, aquí está mal escrito, el agua genera puentes de hidrógeno. Esta característica, los puentes de hidrógeno, son muy importantes porque nos lleva a las otras características más evidentes. Por ejemplo, el agua en forma de hielo. El hielo es menos denso. Esto quiere decir que es más livianito. Si mezclamos hielo y agua, el hielo flota sobre el agua porque es menos denso. Y esto ocurre porque el hielo se expande. Al expandirse, ocupa más volumen y pierde densidad, se hace más ligero. Pero cuando está encerrado y se expande, pues entonces si está sobre un recipiente de cristal, lo va a quebrar. O si está en un tubo, lo va a enchuecar. Por eso es importante saber por qué ocurre. Esto se debe a los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno generan que el agua tenga una estructura cristalina ordenada donde se forman estos hexágonos y entonces agarran más volumen, se expanden y se hacen más ligero. Sin embargo, el hielo, como está muy ordenadas sus moléculas, no sirve o no es un buen disolvente. Pero los puentes de hidrógeno y la polaridad hacen otro aspecto importante, otras características para la química. Por ejemplo, el agua es un buen solvente y por lo tanto el agua favorece la ionización. ¿Por qué decimos que el agua es un buen disolvente? La ilustración lo demuestra. La sal de mesa, que es el cloruro de sodio, está formado por iones cloro y iones sodio. Cuando están unidos, los iones pierden su carga o está estabilizada. Pero cuando está entonces la sal en presencia de agua, las moléculas de agua hidratan a los átomos de la sal. Por ejemplo, el sodio es hidratado por las moléculas de agua, donde la parte negativa del agua se tiende a unir con el ion sodio, mientras que la parte positiva de las moléculas del agua se tienden a unir con la parte negativa de la sal, que es el cloruro. De tal forma que el agua genera que se desbarate la sal. En otras palabras, la sal se ioniza debido al efecto solvente del agua.